Bienvenidos y bienvenidas a otra edición más de Dejar ir el camino de la liberación. Y hoy vamos a leer el capítulo 4, cuyo nombre es El sufrimiento. Súper breve resumen de lo anterior. Hablamos de la técnica dejar ir, un mecanismo que todos tenemos para liberar la presión de los sentimientos negativos, para soltar todas esas cosas que tenemos suprimidas y reprimidas. Es un mecanismo que todo el mundo tiene, no tiene que aprenderlo, es algo que uno tiene que simplemente recordar y hacer. Se trata de hacer consciente cualquier sentimiento, cualquier sensación, permanecer en ella y dejarla que fluya, dejar que su energía se libere. En el momento que la energía se libera, uno poco a poco va alcanzando un mayor nivel de bienestar. Poco a poco o muy rápidamente. Para clasificar y para ordenar las emociones, el Doc Hawkins, el autor de este libro, creó el mapa de la conciencia. Un mapa donde están clasificadas todas las emociones y sentimientos y todos los estados de conciencia de la humanidad. Es una escala que va del 0 al 1000. El nivel 1 es simplemente la vida en estado de mera supervivencia, y el nivel 1000 es el nivel de Buda, de Jesucristo, de Krishna, los grandes avatares de la humanidad. Y por ahí en el medio está toda la humanidad, incluidos nosotros. Hay un punto de inflexión en el mapa de la conciencia que es el nivel 200. Por encima de 200, todo favorece la vida, todo apoya la vida y todo tiene poder. Y por debajo de 200, todo debilita, todo resta energía y todo está del lado de más cercano a la no vida o a la muerte, y está del lado de la fuerza. Los niveles que empieza a tratar el libro empieza por los más bajos y va subiendo. Ya vimos los primeros niveles del mapa, que son la culpa, la vergüenza y la apatía. El siguiente nivel en el mapa de la conciencia es el sufrimiento, y es de lo que trata este capítulo. Este capítulo va a tratar de describir el sufrimiento, cómo dejar ir el sufrimiento, cómo gestionar las pérdidas y cómo prevenir el sufrimiento. Esos son los temas para que vayan así ordenados a la charla. Bueno, todos los capítulos empiezan con una descripción del nivel de conciencia al que nos estamos refiriendo. En este caso, el sufrimiento. Es una experiencia común a todos. Cuando sufrimos, sentimos que las cosas son demasiado difíciles. Nunca llegaremos, no amamos ni somos amados. Tenemos pensamientos como he desperdiciado todos estos años. Tristeza, soledad, el sentimiento de ojalá, lamento, sensaciones de abandono, dolor, impotencia y desesperanza, nostalgia, melancolía, depresión, anhelo, pérdida irreparable, corazón roto, angustia, decepción, pesimismo. El sufrimiento tiene más energía, si bien todavía es un nivel bastante negativo, tiene más energía que la apatía. Porque la apatía uno está como muerto en vida y no tiene energía y no quiere moverse. Pero en el sufrimiento la energía se empieza a mover y empieza a aparecer el dolor, la tristeza y bueno, todo lo que significa sufrir. Muchas cosas pueden precipitar el sufrimiento, como las pérdidas, los duelos, perder el trabajo, la muerte de un ser querido. Y el fin biológico que tiene el sufrimiento es llorar y pedir ayuda. La apatía uno se hace el muerto esperando que alguien lo ayude, pero en el sufrimiento uno literalmente grita, digamos, que necesita ayuda. Eso es lo que hacen incluso los animales. Biológicamente eh, claman pidiendo ayuda. Bueno, vamos a la primera parte de esto, que se trata de permitir el sufrimiento. Fíjense, permitir el sufrimiento.
Como vimos en la primera parte, nosotros tenemos varios mecanismos con los que gestionamos los sentimientos y varios de ellos son poco eficaces, como la negación, como la represión o el escape de un sentimiento. En ese momento había dicho que a veces uno necesita recurrir a esos mecanismos para empezar a gestionar una crisis emocional o dejar ir cualquier sentimiento. Y esto es particularmente especial en el caso del sufrimiento. Nosotros cargamos muchas veces con gran cantidad de dolor, con gran cantidad de sensaciones de sufrimiento. Según este libro, según el Doc Hawking, es algo eh, muy presente, por ejemplo, en los hombres. Eh, Haciendo como una gran generalización, los hombres existe la creencia de que llorar es malo o que los hombres no lloran y tienden a reprimir más el sufrimiento que las mujeres. Si en lugar de suprimir la sensación se le permite salir y se suelta, pasamos rápidamente del sufrimiento a la aceptación. ¿Cómo dejar ir el sufrimiento? Es permitiendo el sufrimiento. Es soltando y dejando lo que esté ahí. Es tan simple como es. El sufrimiento está limitado por el tiempo. Este hecho nos da la valentía y voluntad necesarias para enfrentarlo. Si no nos resistimos a la sensación de sufrir, recuerden que eso era dejar ir, es no resistir a la sensación y permitirla, y nos entregamos totalmente a ella, se agotará en unos 10 o 20 minutos. Esto lo puedo comprobar con la experiencia. Si uno se permite sacar afuera todo ese sufrimiento, no dura más de 20 minutos. Y a veces uno pudo haber llevado años con esa carga emocional y puede soltarle en menos de 20 minutos. Y luego desaparecerá durante periodos variables. Si seguimos entregándolo cada vez que surge, con el tiempo se agotará. Simplemente nos permitimos experimentarlo por completo. Solo hemos de tolerar un sufrimiento desbordante durante 10 o 20 minutos y luego de repente desaparece. Si nos resistimos al dolor, entonces seguirá. El dolor reprimido puede durar años. Eso es simplemente dejar ir el sufrimiento. Es simplemente permitir que la sensación ocurra. Permitirla y permitirla y permitirla. Claro, aquí pueden aparecer, como, como siempre está el ego ahí, las resistencias. Por ejemplo, y este ejemplo lo cuenta él. El Doc Hawkins tenía un fuerte dolor de cabeza y se dio cuenta que estaba algo del sufrimiento ahí. Entonces, cuando intentó soltarlo, apareció automáticamente su creencia de que no, los hombres no lloran. Apareció ese programa en automático y apareció el temor. Temor a que el sufrimiento te desborde. Y luego apareció la ira contra esa creencia que la habían implantado. Y luego el orgullo con respecto al llanto, decir, no, yo no voy a llorar. Pero cuando fue soltando cada uno de esos componentes, el miedo, la ira y el orgullo, llegó al nivel del coraje y dijo, ok, yo lo voy a permitir. Lo permitió el llanto y se le fue el dolor de cabeza y sintió una profunda tranquilidad. Y a partir de ahí ya no necesitó evitar el llanto. Eh, la base psicológica de todo sufrimiento y duelo es el apego. Aquí viene la otra parte muy interesante. Ya vimos entonces que si uno se resiste al sufrimiento va a quedar ahí, pero si uno lo permite por 10 o 20 minutos, disminuye considerablemente. Y luego va dejando ir todo lo que queda hasta que se agote. El sufrimiento está limitado en el tiempo.
Dice que la base psicológica de todo sufrimiento y duelo es el apego. Ja. Nosotros sufrimos por el apego. Es decir, cuando tenemos una persona muy querida que fallece, el trabajo que lo pierdo, cualquier situación de la vida que pueda ocurrir, sufrimos en realidad porque sentimos, pensamos que perdemos una parte nuestra. Nosotros depositamos todas nuestras expectativas, nuestra energía, nuestros sentimientos en algo externo, como por ejemplo el trabajo. Cuando lo pierdo, el ego, como se había formado una identidad alrededor de eso, sufre, empieza a sufrir, literalmente piensa que va a morir, porque lo externo es la fuente de energía del ego. Pero ustedes saben que la fuente de energía no está afuera, está dentro y nunca se acaba. Así que es como una percepción errónea nomás que tiene la mente, una percepción errónea que tiene el ego. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué puede ocurrir cuando eh, nosotros nos enfrentamos a la pérdida? Cuando uno de nuestros preciados apegos se ve en peligro. Y aquí viene la parte de gestionar la pérdida. Bueno, van a aparecer seguramente los mecanismos del ego, los mecanismos de la mente, que son la negación. Primero es la negación. Cuando alguien está a punto de separarse, por ejemplo, que es evidente que la relación ya no da para más, ocurre el fenómeno de la negación. Uno no se hace como el tonto, no, si está todo bien, no, si estamos bien, y si se dice estamos bien, y estamos bien, y estamos bien, porque teme enfrentar la pérdida y teme pasar por el sufrimiento. Muchas veces, debido a esta negación, uno aumenta la intensidad del apego, es decir, tengo miedo de perder algo, me aferro más todavía a eso, y me aferro más a esa persona y los sobrecompenso, pero detrás de eso está el miedo, y detrás del miedo está el miedo al sufrimiento. La segunda forma de gestionar el miedo a la pérdida es con el mecanismo psicológico de la negación. Para gestionar el temor a la pérdida, tenemos que ver cuál es el propósito al que sirve la persona o el objeto externo presente en nuestra vida. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué necesidad emocional satisface? Mm, Acuérdense, el ego está obteniendo energía de algo externo y se está alimentando simplemente porque tiene miedo. Entonces, si ponete que una persona esté satisfaciendo, la necesidad emocional de sentir compañía o de sentir amor. ¿Qué pasa si yo dejo ir esa recompensa? ¿Qué emociones surgirían si lo perdiéramos? Si uno va desarmando todo ese entramado emocional y va utilizando la técnica de dejar ir para soltar todos sus componentes emocionales, lo puede gestionar muchísimo más rápido. A ver, no, lo que pasa es que esta persona me siento acompañado. Bueno, ¿y qué pasa si no te sentirías acompañado? Y aparece el miedo. ¡Zas! Entonces uno puede empezar a permitirse sentir miedo o permitir el sufrimiento si está ahí y soltarlo. Y soltarlo, permanecer en él y dejar que su energía transcurra. Eso es soltar, eso es dejar ir. Cuando uno se hace esa pregunta, o sea, es decir, ya no está negando, sino que está observando sinceramente la situación, uno ya no está bajo el poder de esos apegos. Otra emoción asociada al sufrimiento y al duelo es la ira. Claro, cuando ocurre una pérdida, muchas veces aparece la ira. Claro, al no tener mi fuente de energía externa, aparece la ira y la frustración. A veces hacia la persona, el lugar, el objeto o la mascota que se fue. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no te fuiste sin despedirme? Y junto con la ira,
puede aparecer la culpa. Es decir, yo debería haber hecho tal cosa, todos sentimientos negativos, todos sentimientos que están en la parte negativa de la experiencia humana, la parte negativa del mapa de la conciencia. Algo que nos ayuda a gestionar la negación de la inevitabilidad de la pérdida es revelar los intentos de manipulación. Bueno, es más o menos lo que decía. Cuando la pérdida y la ruptura, por ejemplo, una relación es inminente, uno intenta manipular la situación para que eso no ocurra. Pero a la larga uno termina manifestando aquello que es consciente de ser. O sea que detrás de eso está el miedo, y está la ira, y está la culpa, y está el sufrimiento. Si uno no suelta, si uno no deja ir esos sentimientos, la situación se va a precipitar de todas formas. Cuando la negación se derrumba y vemos que las manipulaciones no han funcionado, atravesamos el temor y llegamos a la depresión. Entonces tiene lugar un auténtico proceso de duelo y sufrimiento. Es posible trabajar todos estos estados emocionales con mayor rapidez mediante el dejar ir, es decir, antes de llegar al punto ese donde ya la situación nos desborda. Se entrega la inevitabilidad del sufrimiento y se asume una voluntad de soltar la resistencia y dejar que el proceso ocurra y se complete por sí mismo. Podemos tomar la decisión de dejar de resistirnos al dolor. En lugar de negarlo y resistirte, te sumerges en él y lo superas. Obviar todos los mecanismos de manipulación, de negación, de proyección, de culpa, de ira, todo, y adentrarse directamente en eso que estamos tratando de evitar. Cuando un sentimiento se deja ir, su energía se agota y eso da paso a que las energías la energía, es lo que iba a decir, las energías de más energía aparezcan naturalmente, porque siempre están ahí, pero estamos enfocados en lo negativo, por eso no las podemos percibir. Pero si soltamos lo negativo, eh, la claridad y la paz aparecen fácilmente. También soltar la culpa. A veces creemos que sufrimos porque nos lo merecemos. No, sí, porque yo perdí esto y la verdad que fue porque yo imaginé mal. Esto lo he escuchado muchas veces estos días. Esto me pasó porque yo lo creé, pero no desde la responsabilidad, sino desde la culpa. Yo lo creé y ¿por qué me pasa esto? Debo estar haciendo algo mal. Eso es la culpa. Y uno en vez de afrontar directamente el sufrimiento y permitir que pase esa experiencia y seguir adelante, nos quedamos atascados en ese sentimiento. Les recuerdo que yo estoy leyendo, para todos los que entraron recién, y haciendo la conferencia de corrido. Y ustedes pueden intervenir cuando quieran. No voy a hacer pausas, a menos que, bueno, les surja algo espontáneamente a ustedes. Y, bueno, toman la palabra y charlamos. Bien. Cuando se han trabajado, entregado y soltado todas las emociones negativas, finalmente se produce el alivio y el sufrimiento se sustituye por la aceptación. Es decir, ok, esto es lo que pasó. Ay, llorar, llorar, llorar la pérdida, llorar el duelo. Se murió el viejo, se murió la suegra, se murió el perro y se terminó la relación. Perdí el trabajo. Cuando uno lo permite, llega el alivio y llega la aceptación. En la escala de la conciencia, la aceptación está muy por encima del sufrimiento, muy por encima del coraje. Si no me equivoco, en el nivel 350. La culpabilidad, igual esto lo vamos a hablar en otro capítulo posterior, pero mantener la culpa trae desequilibrio y trae la enfermedad. Bien, bueno, pero no necesariamente tenemos que llegar al punto de, de estar quebrados de sufrimiento para soltarlo. Uno puede, como dice la última sección de este capítulo, prevenirlo. Uno puede prevenir el sufrimiento. Y aquí el doc nos da muchas
Muchos consejos muy, muy lindos. Muy lindos. Bueno, como hemos visto, la base de todo duelo y pérdida es el apego. Bueno, hacerse las preguntas, ¿qué necesidades satisface ese apego? Cuanto mayor sea nuestro apego a lo que está fuera de nosotros, mayor es el nivel de miedo y vulnerabilidad. Entonces, una forma de prevenir esto es reemplazar el apego por que habla del amor. Cuanto más amorosos somos, menos vulnerables somos al sufrimiento y a la pérdida y menos necesitamos buscar apegos. Esto viene en relación a lo que ya hemos hablado de no resistirse a lo positivo, reconocer nuestra grandeza, reconocer el placer y la alegría que proviene de dar y amar. Cuando uno está dando, cuando uno está en un estado positivo y sobre todo cuando uno está en un estado amoroso que da por el placer de dar, uno es prácticamente inmune al sufrimiento, porque uno no tiene apego, uno simplemente da sin la necesidad de la dependencia, de satisfacer una necesidad y sin nada, dar sin más. Eso ayuda mucho a prevenir el sufrimiento. Eh, la parte nuestra que, que es amorosa, la parte nuestra que tiene toda esa grandeza, es nuestro ser con mayúscula. Diría que es lo contrario, pero no sería lo contrario, sería lo real en comparación con el ego, que es nuestra pequeñez. Todo el conjunto de nuestros programas, lo que aprendimos de que tenemos que sentirnos culpables, de que tenemos que sufrir, de que tenemos que apegarnos a las cosas y a las personas. Cuando uno accede al ser con mayúscula, cuando no se resiste a él, es mucho más fácil gestionar el sufrimiento. Podemos mirar nuestras relaciones amorosas más importantes y examinarlas honestamente. ¿Hasta qué punto sirven a nuestras necesidades egoístas? ¿Hasta qué punto utilizamos a la otra persona para explotarla en nuestro beneficio? ¿Hasta qué punto están los demás sirviendo a nuestra felicidad? Para averiguarlo, lo único que tenemos que hacer es preguntarnos, si fueran más felices dejándome, ¿cómo me sentiría? Esto revela en qué medida estamos tratando de restringir y controlar a la otra persona. Bueno, ¿cuál es la solución, según el doc, al dilema este del apego? Al querer quedarme con algo, pero ese apego es lo que me causa el sufrimiento. Bueno, el dejar ir lo que hace cuando uno simplemente suelta la resistencia a todos esos sentimientos negativos y permite que lleguen y se vayan, desactivan todos esos programas, desactivan todas las creencias del ego. Al dejar ir, desactivamos estos programas para que dejen de manejarnos. Esa parte de nosotros a la que nos referimos como nuestro yo superior ama en lugar de pedir amor. Todo el tiempo estamos rodeados de amor. Nos hacemos inmunes al sufrimiento de la pérdida cuando reemplazamos la dependencia del pequeño yo, la personalidad, por la del ser, la divinidad en nosotros. Busquemos la seguridad del ser, que es eterno, en lugar de en el pequeño yo, que es transitorio. Y bueno, no es un capítulo muy largo, de hecho el capítulo termina con esa frase. Cuando uno utiliza la técnica de dejar ir, y ya no está sujeto a los sentimientos negativos, uno se va elevando de a poco hacia los niveles de conciencia con más energía, empezando por el coraje, siguiendo por la neutralidad, la aceptación, la razón, la voluntad, no dije, la razón, el amor, y los niveles, cuanto más energías tienen, más expanden nuestra conciencia y más nos sentimos cerca realmente de nuestro verdadero ser y más pequeño y más se va disolviendo nuestro pequeño yo, nuestro ego. El ego está formado por un montón de infinidad de programas y de sistemas de creencias que todos están
programados en nosotros. No lo adquirimos porque sí, fue inocentemente. Llegamos a la experiencia humana y la experiencia humana resultó así para nosotros. Eh, pero bueno, afortunadamente tenemos todas estas enseñanzas a mano que nos han dejado a lo largo de muchísimo tiempo, y esto desde un tiempo muy reciente, de cómo trascender esa pequeña identidad. Como dirían, como diríamos, por ahí una frase que usamos mucho, cómo hacerse más consciente de quién uno realmente es. Bueno, eh, aquí termina el capítulo, así que si alguno de ustedes quiere conversar acerca del sufrimiento, cómo dejar ir, si tiene preguntas, los escucho. Y al final, o sea, poco antes de las 8 Argentina, vamos a hacer una breve práctica de la técnica dejar ir con todos los que estén aquí presentes y con todos los que estén escuchando esto luego, porque está siendo grabado y va a ser subido. Así que bueno, ¿qué dicen? ¿Qué dicen del sufrimiento? No sean tímidos. El sufrimiento es una experiencia, según Neville, un estado de conciencia. En eso coincide con el Doc Hawkins. El Doc Hawkins dice que el sufrimiento es un estado de conciencia. De hecho, tiene un número en una escala. No me acuerdo del sufrimiento en qué nivel estaba. ¿El 100? ¿75 o 100? El sufrimiento es asunción. Sí, por supuesto. Uno sufre porque está alineado de alguna forma con el campo de energía o está en el estado de conciencia del sufrimiento. Pero como dice Neville también, nuestra memoria a veces es muy errática, y bueno, hoy se sabe que la mayor parte de nuestra mente es inconsciente, es subconsciente. Es decir, que tenemos muchos recuerdos de los que no somos conscientes, las experiencias que vivimos antes de nacer, las experiencias que vivimos durante el embarazo de nuestras madres y las experiencias que vivimos en los primeros años de nuestra vida. Eh, Parte de nuestro ser puede estar experimentando el sufrimiento. El sufrimiento, esto también agrega, no en este libro, pero en muchos otros, el DOC, los niveles de conciencia no son algo individual, es decir, que afectan a toda la humanidad. De hecho, hay buena parte del sufrimiento que es colectivo de la humanidad, de toda su evolución en conciencia. Hoy en día la humanidad igual está en un nivel positivo. Eh, el sufrimiento es simplemente un nivel más de la conciencia. Aquí no hay niveles mejores o peores que otros. Son niveles que tienen menos energía y niveles que tienen más energía o están más alineados y cercanos a los programas del ego, a la negatividad, o están más alineados al verdadero ser. Lo que propone acá es hacer consciente el sufrimiento, no escapar de él, no querer esconder la cabeza en la tierra como el avestruz, no negarlo, ni reprimirlo, ni suprimirlo, es permitirlo. Es decir, está ahí, ok, permitís que la experiencia ocurra, permitís que el llanto, que no va a durar más de 20 minutos, ocurra, y soltás todo eso y lo dejás ir. Esa es la manera de liberarse del sufrimiento. Porque cuando uno deja ir, es como quitar las nubes que tapan el sol. Y aparece el sol naturalmente de lo que verdaderamente somos. Sí. A mí lo que me pasó fue que me di cuenta que para mí el sufrimiento era como una droga, una necesidad de mi cuerpo, ¿no? Oh, sí. Como ya algo de que, o sea, como si lo necesitara para vivir, ¿no? Entonces me di cuenta de que muchas experiencias que estaba teniendo eran para Sí. causarme dolor, nada más, para causarme sufrimiento, y podía estar como muy bien y de repente, no sé, como que mi mente
decía, no hemos sufrido por todo el día, es momento Es hora de necesario. sufrir. Y entonces empezaba a sufrir por cualquier cosa. Sí, sí. Y bueno, lo de el Dr. Hawkins me ayudó como a no tenerle miedo, pero sabes también quién habla de esto como adicción, esa es la palabra. Adicción. Como adicción, Joe Dispenza Sí, sí. habla de, Totalmente. Lo he leído. Johann Sartre habla, pero de la ansiedad, y Ajá. dice que la ansiedad es una adicción, porque Sí. se va y se guarda en la parte del cerebro Sí. donde está respirar, parpadear, todas Sí. esas cosas automáticas. Sí, sí. Entonces ya tu mente lo activa porque es supervivencia, ¿no? Exactamente. Y como que con esas dos cosas empecé a pensarlo ya de otra manera. Digo, estoy en el camino. Todavía Muy hay bien. momentos, pero cada vez es como menor, cada vez es menor. Claro. Y cuando me pasa, a veces sí me agarra como desprevenida y se me olvida, ¿no? Entonces es como, ay. Wow. Muy buena. Mal. Esa Luego me observación. acuerdo de que es un programa que está ahí, que se Sí. está activando, que Sí. tengo que ver, o sea, no lo puedo negar. No. Y luego sí, efectivamente, se pasa, dura unos minutos, se siente unos minutos y se Sí. pasa y como si nunca hubiera sucedido. Eso está muy padre, pero sí, pues sí, me di cuenta de que era una adicción, era una necesidad, era algo que ya ni siquiera yo estaba provocando conscientemente, ¿no? Pero Exacto. definitivamente pues yo lo estaba manifestando. Sí, eso que decís es totalmente cierto. No sé si lo dijo en este capítulo, en el anterior, bueno, en alguna parte seguramente lo va a decir. Y si no en otros libros de Doc Hawkins, él habla muchísimo de eso, muchísimo. Porque la adicción, el tomar, como decía, energía de algo externo o de las mismas emociones negativas, es el alimento del ego. Porque, como os decía, es supervivencia. El ego piensa como un animal salvaje, quiere sobrevivir. Y si ha aprendido inconscientemente a que cuando decía guau, guau, lloraba, recibía atención, bueno, se empieza a ser como adicto a ese programa. Y sí, como dice Joe Dispensa, eso está guardado en el cuerpo, en forma de reacciones químicas. Y el cuerpo se ha acostumbrado y está condicionado a esas emociones. Dejar ir es cuando aparece el sufrimiento, no me engancho con él, no empiezo a alimentarme, sino que lo dejo estar ahí y permito que la experiencia ocurra. Y si me estoy escapando del sufrimiento, entonces ¿a qué me estoy enganchando? Pues te estás alimentando de la energía del miedo, que el miedo también. El cuerpo tiene cierta adicción al miedo porque le proporcionaba en otro tiempo la supervivencia. Pero si uno deja ir eso, y deja, y deja, y deja, y deja, bien como dice Bar, eso se agota y se va. Y como decís, se va como que si nunca hubiese estado. Es que es algo que pasa. Es que es algo que pasa, que aparece y se va. Muy bien. Muy bien, así es. Bueno, ¿alguien más? Les voy a proponer entonces practicar la técnica ahora mismo. Así que, prepárense. No, esto no es nada difícil. Voy a guiar más o menos a través de las instrucciones. Porque no se necesita mucha guía para hacer esto. No es como una meditación guiada ni ninguna de esas cosas. Es simplemente darle las instrucciones. Bueno, estén donde estén parados, estén sentados, estén escuchando, lo pueden hacer. Eh, pueden tomar dos caminos. Uno es hacer consciente el primer sentimiento que les venga, en particular si es negativo, porque bueno, vamos a hacerlo para sentirnos bien, particularmente si es un sentimiento negativo, hacerlo consciente.
El otro camino es que seleccionen deliberadamente cualquier sentimiento que hayan sentido hoy o que estén sintiendo ahora y bueno, voy a utilizar la técnica con esto. Puede ser, puede ser el sufrimiento del que estamos hablando hoy, alguna cosa que tengan ahí, el pecho que no quiere salir, puede ser el miedo, puede ser la ira, puede ser el deseo en el sentido de que es como una ansiedad de querer tener algo ya y estar muy ansioso, puede ser la misma ansiedad, cualquier cosa, ¿ok? Cualquier cosa que ahora se les venga a la mente, háganlo consciente. No racionalicen en ello, no, no le busquen explicación, no se pregunten de dónde viene, simplemente concéntrense en la sensación, dónde lo sienten en el cuerpo, cómo se siente. Y no le pongan nombre a la sensación tampoco. No digan es miedo, es tal, no. Simplemente déjenlo que sea una sensación. Puede aparecer en diversas partes del cuerpo, como una opresión, como una resistencia, como una tensión. Y simplemente, y esta es la única indicación del dejar ir, no te resistas a la sensación. Permití que esté allí. Rápidamente van a venir los pensamientos, pero déjalos que estén allí también. Si no aparece ninguna sensación, si hay una parte tuya que se resiste a soltar, no pasa nada. Deja que la resistencia esté ahí. Y simplemente no te resistas a lo que esté ocurriendo en este momento. Permitir, permitir, permitir. Dejar de resistir. Puede que la sensación esté creciendo, déjala que crezca. Deja que te inunde como una sensación y no te resistas. Ponete como el observador de eso que estás experimentando. Porque eso que estás experimentando no sos vos. Es algo que pasa, es algo que viene y es algo que se va. La sensación viene y se está yendo. Los pensamientos vienen y se van a ir con la sensación. Si aparece una sensación más positiva, algo bueno, algo alegre, algo pacífico, algo amoroso, no te resistas, déjala que llegue, deja que llegue esa sensación, permití que esa sensación esté ahí y no te resistas a ella, solta toda la resistencia. Puede que la sensación esté durando un poco más de tiempo de lo que esperabas. No importa, no importa. No te resistas. Déjala que siga, déjala que siga. Hasta que se agote. Esto lo puedes hacer ahora mismo, antes de ir a dormir, o al levantarte, o simplemente en cualquier momento del día. Hacer consciente cualquier sentimiento, permanecer en él y no resistirte, y permitirlo
y dejarlo que se vaya. Y recordar todo lo que hemos conversado hoy acerca del sufrimiento. En el momento que aparezca, si aparece, permitilo totalmente. No durará más de 20 minutos. Soltar todas las resistencias. Y eso es todo. Puedes hacerlo las veces que quieras. Te recomiendo que lo hagas cada vez que puedas. Y poco a poco vas a notar una gran diferencia en tu estado de ser. Sin la presión de los sentimientos negativos y sin la resistencia a lo positivo. Porque te estás conectando con quien realmente sos. Bueno, amigos y amigas, algunas palabras finales. Iba a soltar mi curiosidad y entregarla, pero esa parte curiosa de mi identidad quiere saber cómo les fue con la técnica. ¿Qué les pasó? Cuenten. Bájate de ahí. Yo tengo una opresión en el pecho, pero desde el pecho hasta el estómago. Creo entender por dónde va porque es una sensación similar a la que había sentido antes. Sí, me acuerdo. Es algo con lo que creo que he estado experimentando casi a diario, pero es una sensación que literal llega y se va. Y así es como me he estado sintiendo las últimas semanas que te comentaba, que estoy como en estado de dejar ir la mayor parte del tiempo. ¿Eso es bueno también? Sí, siempre es bueno. Ok. O sea que yo me puedo mantener en ese estado y no pasa nada porque esa No va a pasar opresión que nada. siempre me da en el pecho y en el estómago se va a ir liberando con el Sí, tiempo. sí. En algún momento te vas a dar cuenta que no está. Mira, Ok. la señal de que ha funcionado, mira, hay dos evidencias. Una puede ser que te sientas mejor, generalmente mejor, Ujú. y de eso te vas a dar cuenta. Y la otra es que Ok. los demás se den cuenta antes que vos y te empiecen a decir que, Ok. wow, que te estás viendo mejor, que te ves mejor. Pero sí, cada vez que uno suelta, es como que va sacando, mira, como que si fuera un gran pozo de tierra, cada vez que uno deja ir, va sacando un poco más, sacando un poco más, sacando un poco más. Cuando querés acordar no queda nada y no te diste cuenta. Ok. Es que Eh, esto me viene a confirmar entonces que efectivamente cada vez me voy liberando más porque en un principio no podía respirar y ahora bien, nada más es como el peso, como si alguien bien, estuviera sentado encima de mí, sí, así. bien. Bueno, y no le busques explicación. Es decir, No, deja ir la sensación. Es ir directamente a la sensación y soltarla. Y listo. Chao. perfecto. Ok. Genial, buenísimo. Es que me Gracias. gusta esta sensación, me gusta estar así porque es como, Ah, nunca sí. estaba en silencio, siempre estaba como en ruido constante. Mm, Y ahora que lo utilizo también como parte del silencio, la verdad es que como que digamos que encontré mi centro, así me siento, que con esta técnica encontré el centro. sí. Ok, gracias Tom. Bueno, un placer. Bueno, ¿alguien más? Yo, Emma. yo lo hice antes y se sintió mucha paz. Bien. Casi me duermo, Casi me... pero sentí mejor después. Ah, buenísimo. 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 Gracias. Gracias, Emma. Eh, Esto, bueno, voy a hacer como un adelanto. Estuve preguntando mucho en el chat acerca del corazón y qué sé yo, porque hace muy poco empecé a sentir muchas sensaciones ahí, pero sensaciones positivas. Producto, creo yo, mucho del dejar ir y también de la meditación. Es como que he dejado ir, bueno, muchas de estas negatividad y qué sé yo, y qué sé yo, y empecé a sentir otra cosa, que salía de ese lugar llamado corazón, un lugar que está en el centro del pecho. Y es una sensación que todavía permanece
y como que y obviamente no me resisto a ella. Em, Cuando uno va soltando, sí, es normal que uno sienta paz, porque la paz siempre está ahí. Como estamos muy pendientes de la negatividad, no nos damos cuenta. Como estamos, como decía Val, muy adictos a las otras emociones, no nos permitimos experimentarlas. Pero cuando uno suelta al otro, se hace como súper evidente que todo está en paz, todo está en paz. Es la mente la que hace las interpretaciones y los juicios y todo eso, pero todo está en paz y todo está en silencio. En el fondo todo está en silencio. Bueno, y otra evidencia que pueden llegar a comprobar es que sus reacciones disminuyen un montón. Es decir, algo que antes lo hubiese hecho irritar o enojar, ya no los hace enojar y se requiere como mucha más energía para hacerlos reaccionar. Eso es producto de también el dejar ir. Y muchas cosas más. Y muchas cosas que se van acomodando en la vida y como que todo empieza a ordenarse y a ser más, como diría Joe Dispensa, a ser más coherente. Más coherente. Bueno chicos, ahora sí, eh, gracias por haber participado. La próxima reunión va a ser el martes que viene, que creo que es martes 2 de noviembre. Y vamos con el siguiente el capítulo que es el miedo. Uy, de ese sí que hay mucho que hablar. Que es un poco más largo también el capítulo. Acerca del miedo. Así que prepárense. Está muy bueno ese capítulo. Muchas gracias por estar. Mando un abrazo a todos. Gracias por compartir. Esto va a ser editado. Voy editando a la mayor velocidad posible. Pero bueno, tienden a ser charlas un poco largas y quiero que queden bien. Por eso no he subido las otras todavía. Están en proceso de edición. Pero van a estar disponibles para todos. Que pasen lindo, chicos. Un abrazo. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Gracias, Pasen Tom. lindo. Adiós. Bye bye. Gracias, Tom.